Continuamos en Upao Noticias, siempre en vivo a través de Vive Upao TV. Como lo dijimos, vamos a conversar la tarde de hoy con el decano del Colegio de Economistas en la Libertad, el señor Alejandro Inga Durango, sobre un tema que en las últimas semanas ha recobrado mucha presencia, mucha discusión en los diferentes medios de comunicación. Está puesto, está vigente sobre la mesa, sobre la posibilidad que habría de realizar algunas reformas de la Constitución Política del Estado o modificar la Constitución en su totalidad. Eso obviamente le va a corresponder, como ya lo hemos conversado, al próximo gobierno que se elija en abril, es decir, el nuevo presidente del bicentenario, y en esa gestión es donde se va a someter esto obviamente a una votación popular, a un plebiscito, si es que la ciudadanía desea pues que se modifique, que se reforme la Constitución en algunos aspectos. Para eso primero hay que estudiarla, hay que leerla, hay que interpretarla, o se hace un cambio total de esta Carta Magna. Pero vamos a analizar ahora sobre el régimen económico. Mucho se especula sobre los intereses de ciertos grupos de poder político de promover el cambio del régimen económico de la Carta Magna. Por eso que hemos invitado la tarde de hoy al decano del Colegio de Economistas para que él, de manera muy didáctica, nos explique si es que conviene modificar el régimen económico de la Constitución del año 1993. El señor Inga Durango, bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación al Colegio de Economistas, a mi persona, para conversar un tema muy sensible. Es muy importante, creo que tú lo has manifestado. Hay algunas propuestas de que los problemas del país se pueden solucionar cambiando la Constitución. Creo que ese es un peligro, por eso que el Colegio de Economistas ha creído conveniente, digamos, preparar información para dar a conocer a la población, principalmente a los jóvenes que no conocen qué cosa es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 70, 80 años, qué consecuencias traería cambiar la Constitución. Por eso de que el Colegio de Economistas está preparando toda una información para divulgarle a la población, para que conozca cuáles son los riesgos que generaría en el país si se cambia el régimen económico de la Constitución vigente que se promulgó en el año 1993. Claro. A partir de esa propuesta, señor Inga Durango, nos gustaría entonces que usted nos haga una breve explicación sustentado en estudios, obviamente que ustedes han hecho como colegio, como órgano colegiado, de si efectivamente resultaría favorable. ¿Cómo afectaría esto si es que se produce un cambio del régimen económico de nuestra Constitución? Sí, creo que es conveniente. Hemos preparado un material que es muy didáctico, un material muy didáctico que puede ser entendido por todas las personas. Yo no sé si me podrían poner la lámina 1, donde está ese gráfico, por favor. Ahí está. Miren, este es un gráfico que nos muestra, este es un análisis que el colegio ha hecho para un periodo de 70 años. Estamos haciendo un análisis desde el año 50, desde los años 50 hasta la actualidad. Miren este gráfico, hemos graficado 5 países, nos estamos comparando el Perú, estamos haciendo una comparación con 5 países. Hemos tomado Corea del Sur, hemos tomado Brasil, hemos tomado Chile, hemos tomado la China. Y si nosotros apreciamos, mira Alberto, en los años 50, si nosotros nos ubicamos en el año 50, nosotros estábamos muy por encima de China, estábamos por encima de Corea del Sur, estábamos por encima de Brasil, y Chile estaba ligeramente por encima de nosotros. Nuestra economía, mire, en los años 50 se ubicaba en esos niveles. Pasó el tiempo y en el gráfico nos podemos ver que después de 70 años, nosotros nos ubicamos en el último lugar. Nuestro ingreso per cápita está muy por debajo Corea del Norte, muy por debajo de Chile,
muy por debajo de Brasil, muy por debajo de China. Y ahí viene la pregunta, ¿qué cosa es lo que ha pasado? ¿Qué cosa pasó en nuestro país para haber retrocedido? Eso es importante, que debemos hacer este análisis en el largo plazo. Y un poco la conclusión, te adelanto la conclusión, que este retroceso se dio porque entre los años 69 hasta el año 90, más o menos un poquito más de 20 años, las políticas que se aplicaron fueron políticas de una economía estatista que se, digamos, estuvo sustentado en la Constitución del año 79. Yo no sé si pueden pasar algunos gráficos, por favor. Quiero ver, por favor. Sí, ¿qué número, por favor? El 4, donde está, a ver, para que vean ustedes cómo las políticas estatistas que se aplicaron en la década del 70-80, políticas como que, mira Alberto, política de control de precios. ¿Qué decía el gobierno? Vamos a controlar los precios, vamos a controlar los precios de los bienes y servicios, el precio del arroz, el precio del azúcar, el precio de la leche y otros más. Vamos a controlar la tasa de interés, porque los bancos no pueden cobrar la tasa de interés que ellos quieren. Comenzaron a controlar la tasa de interés, comenzaron a controlar el tipo de cambio, comenzaron a fijar salarios. Todas esas políticas que fueron aplicadas en ese periodo estuvieron consolidadas en la Constitución del año 79. ¿Cuál era la característica de la Constitución del año 79? Que el Estado tenía un rol protagónico en el manejo de la economía. El Estado tenía un rol protagónico. Ahí es que, ese es el gráfico, muy bien, ese es el gráfico que quisiera que lo pongan, por favor. Miren, ese gráfico que ustedes lo van a percibir, lo están percibiendo, digamos, miren, cuando el Estado comenzó a manejar la economía, miren cómo se cayó el Producto Bruto Interno. Desde el año 50, digamos, hasta el año más o menos 70, miren la primera parte del gráfico, cómo nuestra economía crecía, nuestra economía iba en ascenso, que se puede dar por ese gráfico. Cuando el Estado comienza a manejar la economía, miren la parte celeste, donde está esa flecha hacia abajo. La economía, el Producto Bruto se cayó, se derrumbó. Las caídas más drásticas que hemos tenido. Que pase el siguiente gráfico, por favor. Otro indicador. Miren la inflación, Alberto. En los primeros años, ustedes pueden ver en ese gráfico, los precios de la economía, la inflación más o menos variaba entre 8% promedio anual. Los precios aumentaban en 8% promedio anual. Cuando se comenzó a manejar, el Estado a manejar la economía, cuando el Estado comenzó a controlar los precios, miren la inflación. En el año 90 tuvimos una inflación de 7.600% en un solo año. 7.600%, lo que a eso los economistas llamamos hiperinflación. Para que conozcas, Alberto, en el mundo son pocos los países que han tenido hiperinflación. Y los países de Europa que han tenido hiperinflación fue producto de la guerra mundial. Cuando ellos tuvieron una guerra mundial, comenzaron a gastar de manera excesiva armamento y eso les generó un proceso inflacionario. Pero en el caso del Perú, nosotros no hemos tenido ninguna guerra. Y la pregunta es, ¿por qué tuvimos hiperinflación? Por las políticas inadecuadas. Y miren la pobreza, otro indicador. En el año 90, el 57% de la población era pobre. Entonces la pregunta es, si se comenzaron a aplicar políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de la población, miren cómo los resultados fueron diferentes. El Producto Bruto Interno se cayó, hubo un proceso hiperinflacionario y la pobreza llegó al 57% de la población. Perfecto. Perdón, señor Inga Durango, perdón. Entonces, para ya ir, como se dice,
reforzando la idea que usted muy bien nos está argumentando, bajo estudios muy bien sustentados, no conviene entonces modificar el régimen económico para volver a lo que nos hizo tanto daño en la economía. Lo que tenemos que hacer ahora es mantener este régimen de libre mercado o fortalecerlo. Exacto, Alberto. A partir del año 90, cuando ingresa un nuevo gobierno, entonces, ¿qué hace el nuevo gobierno? Cambia el modelo, deja de ser una economía estatista y se comienza con una economía de libre mercado que la que tenemos hasta la fecha. Pero para poder cambiar el modelo, se tuvo que cambiar la Constitución. Por eso se hizo un cambio en la Constitución. Y en ese cambio de la Constitución, en el régimen económico, se establece una economía de libre mercado. Y al Estado se le da un rol subsidiario. Y el sector privado tiene, digamos, el privilegio como para poder hacer crecer la economía. Y vamos a ver los resultados. Esos mismos cuadros que nos han mostrado, pero por favor, para mostrar qué es lo que sucedió cuando se cambió el modelo, cuando ese nuevo modelo que se puso en vigencia estuvo incorporado en la Constitución del año 93. Por favor, esos cuadros, esos mismos cuadros que se han presentado, los siguientes. Es muy importante, Alberto, informar. Por eso claro, que los economistas, y agradezco tu, digamos, la oportunidad que nos prestas para poder informar a la población, a los jóvenes. Sí, justamente esa es la intención de UPAO Noticias, de que justamente esta población juvenil que está muy indignada por el tema político, por la clase política que está, diríamos, sumisa a la corrupción, a las cosas que destruyen todo orden constitucional, estar informados, y qué mejor que bajo sustentos técnicos, científicos, que no es tan sencillo, vamos a cambiar la Constitución porque se nos ocurre o porque alguien lo dijo y queremos hacer eco de eso, ¿no? Hay que informarnos, hay que leer, hay que documentarnos, y esa es la intención. Ya por el tiempo queremos, por favor, señor decano, ir terminando porque el tiempo nos está ganando. Por último, ¿qué es lo que pasó? Me hubiera gustado ver esos gráficos. ¿Qué es lo que sucedió en la economía cuando se cambió la Constitución, se dejó esa economía estatista y se comenzó con una libre mercado? Miren ese gráfico, Alberto. Miren cómo la economía, cuando se cambia la Constitución, miren el producto, cómo crece. Miren ese cambio. Después de haber tenido una caída, hasta el año 9, la economía comenzó a crecer. Miren esa alza. Sigue el siguiente cuadro, por favor. Otro cuadro que nos muestra los beneficios de la Constitución. Miren los niveles de pobreza. De 57% que la población era pobre, producto del cambio de modelo, esa pobreza se ha reducido a 20%. Estamos todavía con un nivel alto, pero miren cómo se ha reducido de 57% de la población pobre a 20%. Y otro beneficio, Alberto, es la inflación. Ahora tenemos una inflación promedio anual de 2% al año. 2%. En el año 90 fue 7.600%. Por eso que es muy importante darle esta información. Te agradezco a los jóvenes, a la población, porque ¿qué cosa es el mensaje que recibe el joven? Que los males de la economía, la corrupción, todo es por la Constitución. Falso, eso es mentira. Por eso que yo con estos datos que estoy mostrando, la Constitución, el régimen económico le hizo mucho bien al país, y esos indicadores que te he mostrado, que les he mostrado al público, refuerzan lo que estoy diciendo. Perfecto. Entonces, finalmente, señor decano, no conviene al país modificar el régimen económico de la Carta Magna del año 93, que se mantenga, o en qué aspecto se puede mejorar. Lo que se debe mejorar, Alberto, es la gestión pública. El marco económico está bien, eso nos ha dado esas fortalezas que te he mencionado. ¿Qué cosa es lo que está fallando? Es el manejo estatal, el manejo de gestión pública. Las autoridades públicas son ineficientes. ¿Qué cosa hay que hacer? Una reforma del Estado. Para que tengan ustedes una idea, Alberto, digamos, en este año el presupuesto de inversión, el presupuesto que el gobierno tiene para ganar,
el gobierno nacional, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, solamente faltando 2 meses y medio para que acabe el año, se ha gastado apenas el 40% del presupuesto de inversión. No hay una capacidad de gasto, como se dice en las autoridades. Exacto. De inversión. La población quiere obras para mejorar su calidad de vida, carreteras, pistas, hospitales, obras. Hay plata, hay un presupuesto aprobado y no se gasta. Y esa ineficiencia le quieren hacer como si la Constitución tuviera la culpa. La culpa lo tienen los funcionarios públicos que son eficientes. Por eso que hay que hacer un cambio en la reforma del Estado. Perfecto. Clarísima entonces la información. Agradecemos al señor decano del Colegio de Economistas de la Libertad por esta oportuna información que nos acaba de compartir para todos los televidentes de UPAO Noticias. Entonces está claro que el régimen económico no es el motivo de esta corrupción que vive la clase política y vive el país. Tenemos que mejorar los estamentos del Estado. Tenemos que exigir una mejor competencia, un mejor perfil de los gestores de la administración pública, de los funcionarios públicos. Muchas gracias, señor decano. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Gracias, Alberto. Muchas gracias. El Colegio de Economistas te agradece por la oportunidad. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.